Señor magistrado, distinguidos colegas, señor representante del Ministerio Público, señor procurador. La defensa técnica del imputado Vladimir Portugal Wenceslao se hace presente en este acto. Primero, con su venia, señor presidente, para dejar constancia mi preocupación personal por cuanto en este proceso han sido involucrados señores magistrados de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. No son ciudadanos comunes y corrientes, entre ellos mi hijo. Y quiero solicitarle, tanto a su digna persona como al representante del Ministerio Público, tener muchísimo tino para poder direccionar este proceso y luego en su momento resolverlo. Porque dista mucho de los otros casos de delitos comunes por la participación de los presuntos imputados. Dije, me consterna esto por muchas razones. Primero, en mi condición de padre biológico del imputado. Segundo, porque soy parte de lo que es la Administración de Justicia, porque tuve el honor de ser 12 años magistrado en la Corte Superior de Justicia de Lima. Tuve el honor de pertenecer 18 años al Ministerio Público y tuve el honor de ejercer la función de fiscal en Ucayali, como su primer fiscal de familia, como su fiscal penal, como su fiscal antidrogas, hasta el año 2011 que ya terminó mi ciclo y me tienen en la defensa libre. Y al verlo involucrado a mi hijo en este proceso, realmente me causa dolor. Primero porque de repente, de forma indirecta, soy culpable de la suerte amarga de mi hijo, porque cuando estuve fungiendo de magistrado de fiscal en Ucayali, y cuando mi hijo estaba de bachiller, cuando terminó, le dije, hijo, te me vienes a Tucán. Y ahí lo colegié en el Colegio de Abogados de Ucayali. Estando en ese, ya como abogado, perteneció como trabajador en la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Luego, en su momento, después estaría 5 años colegiado, gana el concurso para ser juez supernumerario. Y tuve el honor de trabajar como magistrado mi hijo. Y un padre se siente orgulloso de verlo crecer profesionalmente a sus hijos, a su hijo. Y testigo es el doctor Bosa, que tuve el honor de conocerlo, mi hijo. Fue así como, después de haber sido designado juez supernumerario de Campo Verde, que dista cerca de 35 o 40 kilómetros de la ciudad de Pucallpa a Campo Verde, pero al mismo tiempo, probablemente por su propia capacidad personal, le encargan a su vez un colegiado con nuevo Código Procesal Penal, pero adicionalmente también manteniendo su cargo de juez mixto de Campo Verde. Pues tenía que estar despachando en ambos lados permanentemente. Señor, en el presente caso se le atribuye al imputado Wenceslao Vladimir Portugal Serruche el delito de cohecho pasivo específico y el delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado. Con relación al primer delito, señor magistrado, su única participación es haber tramitado y resuelto
2 recursos de amparo. Esa es su única participación. Señor, todo magistrado en competencia, este tipo de derechos constitucionales tiene un plazo corto para resolverlo. 2, los magistrados en este tipo de casos no tienen facultad o competencia para investigar el trasfondo de los pedidos, si es lícito o ilícito la petición. Simplemente tiene que calificar y pronunciarse, declarar fundada o infundada. No tiene otro camino. Y en este extremo de su actuación, en estos 2 recursos de amparo, sin conocer de antemano o posterior si los peticionantes eran o no integrantes del Plan Orellana. Porque ningún magistrado, con los ojos bien abiertos, si desde un principio conoce quién lo está presentando, nadie se va a prestar a ese juego. Señor, las demandas, no es verdad que directamente el interesado vaya a mesa aparte a presentarlo, puede venir un tercero a presentar. Y además en estos recursos de amparo no aparece firma alguno del señor Orellana como demandante. Entonces, ¿cómo iba a adivinar que esto pertenece a una organización criminal, ese petitorio? Distinguido señor Juez Supremo, realmente es muy delicado y doloroso ver a los dignos magistrados sentados en el banquillo de los acusados. No. Ustedes tienen que trabajar por este caso realmente con alto criterio de conciencia, con el corazón en la mano, impedir el uso y el abuso del derecho. Como ha dicho mi colega, aquí está en juego la libertad de un ser humano, detrás de ellos su familia, y no se puede jugar con ese dolor. Y qué pena que sobre estos hechos estén todos embotellados, sometidos a la presión mediática. Qué bien para la prensa que tienen artículos, pero no de esta forma. Hay que maltratar al ser humano. Si realmente es culpable, pues muy bien, habría que demostrarlo, pero con la transparencia, no con exceso, no con supuestos. Señor magistrado, en el extremo del delito de cohecho pasivo específico, que guarda relación con haber resuelto esos 2 recursos de amparo, el imputado, Wenceslao Vladimir Portugal Sarruche, con fecha 7 de mayo del 2015, que tengo el cargo en la mano, ha tenido el bien de presentar este escrito ante la Fiscalía Suprema de lo Contencioso Administrativo, acogiéndose a la colaboración eficaz. Y el día de hoy tuvimos el honor de entrevistarnos con el señor fiscal supremo, con mi hijo a mi lado, y queda pendiente para resolverlo en el plazo que corresponde. Vale decir que él no está rehuyendo a la justicia, no está obstaculizando a la administración de justicia, muy por el contrario, está colaborando. Pero antes quiero referirme al otro delito de acción ilícita para delinquir. Realmente esto ya es una calificación excesiva. En todos los rincones del Perú, en los 25 distritos judiciales del país, señor magistrado, resuelven este tipo de recursos. Todo aquel que resuelva este tipo de demanda, como ha dicho mi colega también,
¿Serán integrantes de una organización criminal por haber resuelto un derecho constitucional? Ahí hay un exceso en cuanto a la apreciación. Por tanto, no se puede involucrar que por haber resuelto un caso ya forma parte de una organización criminal. Luego, con detenimiento calificar en esos extremos. Cuándo sí, cuándo no, este tipo de intervenciones o participaciones. Que el imputado Wenceslao Lavín Portugal va a obstaculizar la administración de justicia, va a poner en peligro todo el curso de la investigación preliminar o judicial. No, de ninguna manera, porque él tiene un trabajo, domicilio, familia conocido en la ciudad de Pucallpa. Lo demuestro en este acto. Si me permite, voy a dejarlo copias para el expediente. Su DNI con domicilio en la ciudad de Ucayali. Un contrato de arrendamiento del inmueble que ocupa en la ciudad de Ucayali, que también dejó en su despacho. Otro contrato de arrendamiento de su estudio jurídico privado, porque frente a este tipo de hechos, a su condición de juez supernumerario, renunció y hoy es abogado independiente. Y aquí pruebo que él tiene un trabajo conocido con el contrato de alquiler de su oficina. Al mismo tiempo, señor magistrado, dejo la constancia de trabajo, independientemente del estudio jurídico, como catedrático en la Universidad de Amazonas, de Ucayali, en la Universidad Alas Peruanas de Pucallpa. Enseña 10 cursos. Luego, dejo también para el expediente la tributación a la SUNAT de sus ingresos profesionales. Dejo también los contratos de locación de servicios profesionales de sus clientes, personas naturales y jurídicas, durante el tiempo que está hoy en la defensa libre. Y al mismo tiempo su constancia de ser abogado hábil en el Colegio de Abogados de Ucayali. Señor magistrado, por estas consideraciones solicito, pero antes perdóname, me estoy olvidando, con su venia, con relación al arraigo familiar, quiero también dejar a su bueno despacho los documentos que acreditan del estudio escolar de su menor hijo, que es mi nieto, la constancia de trabajo de su señora esposa en el Ministerio Público de Ucayali, porque está pronto a terminar su carrera de Derecho. Antes de eso es profesora de educación secundaria, titulada, cuyos documentos de identificación de la esposa dejo aquí, sus ingresos de la esposa, su DNI, tanto de mi nieto, de mi nuera, la partida de matrimonio y la partida de nacimiento. Todo esto acredita su arraigo familiar. Independientemente a eso, él no puede
o a quien a él no se le puede decir que también se va a fugar. No tiene visa, no tiene pasaporte, nunca viajó al extranjero. Por tanto, más bien se está poniendo a la colaboración eficaz. Consecuencia, no hay peligro de fuga. Por las consideraciones expuestas, señor magistrado, la defensa técnica del imputado Vladimir Portugal Cerruti solicita que se declare infundada en la petición del Ministerio Público de prisión preventiva. Muchas gracias. Muy bien, gracias, señor abogado. Utilizando nuevamente el sistema de videoconferencia, el señor abogado de Jorge Antonio Reategui Pisco tiene el uso de la palabra. Señor magistrado, si me permite, el abogado de interconsulta debe retirarse. Con su autorización, por favor. Está garantizado el derecho de defensa con su presencia. La defensa de el investigado Jorge Antonio Reategui Pisco tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. En voz alta, por favor. Acérquese al micro. Bueno, señor magistrado, con respecto al representante del Ministerio Público en su requerimiento de previsión preventiva y el informe 02-2015-MP-FSUPR.CI, no se encuentra anexado la declaración indagatoria de mi patrocinado, y con ello se ha producido un derecho de petición, el cual no puede el imputado efectuar las imputaciones que se le hacen. En ese sentido, se está violentando el derecho al debido proceso. Es más, también se le está violentando el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia, porque en el requerimiento del representante público no acredita su declaración indagatoria. No se encuentra tampoco en la investigación preliminar ni en la investigación preparatoria. Asimismo, señor juez, con respecto con las pruebas fundamentadas del representante del Ministerio Público, no acredita los elementos de comisión respecto al delito de cohecho pasivo específico, en el cual solamente hace referencia de los cuales serían los elementos que han llevado al despacho fiscal a determinar la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico por parte de mi defendido. Esto debido a que el particular caso de mi representado, el señor representante del Ministerio Público, describe cómo se dio la asignación de mi defendido en el cargo de juez en el juzgado de paz letrado en adición a la investigación preparatoria de Atalaya, pero no precisa cuál habría sido el beneficio o ventaja que habría recibido mi patrocinado en el proceso de habeas corpus, tal y como lo prescribe el artículo 395 del Código Penal, para la configuración del delito de cohecho pasivo específico, a diferencia de los codenunciados, quienes sí tuvieron contacto telefónico directo hasta con el propio Orellana Rengifo, cosa que no sucedió con mi patrocinado, por lo que se tendría que descartar la posibilidad de que haya recibido algún tipo de ventaja y o beneficio por la sentencia expedida. Más aún, si tomamos en cuenta que mi patrocinado no es una persona con necesidades y gastos para su subsistencia, depende netamente de su trabajo como funcionario en la Municipalidad Provincial de Purús y que cuenta con una carga familiar debiendo costear los pagos como son el alquiler de departamento, alimentación, vestimenta, tanto de su familia a cargo la de sí mismo, no mostrando signos de externos de riqueza como pretende hacer el señor fiscal. En ese sentido, señor juez, quiero precisar que mi patrocinado no ha tenido ni un beneficio y ventaja. Es más, él ha sido secretario judicial desde el año 2009, en el cual ingresó a trabajar como secretario en la Corte Superior de Justicia de Ucayali. Laboró por más de 3 años, en el cual el presidente en esos momentos, el doctor Olivari, le designó como juez en el mes de mayo del 2013 como juez supernumerario del juzgado de paz letrado de la provincia de Purús, laborando 2 meses y rotándole en el mes de agosto del 2013 como juez de paz
letrado de la provincia de Atalaya. Asimismo, el 2 de diciembre lo volvió a rotar y lo designó como juez de paz letrado de la provincia de Puno, en el cual a fines de diciembre mi patrocinado prácticamente lo despidieron arbitrariamente, en el cual solicitó su designación si iba a continuar como juez en la sede de Purús, y le dijeron que no, ya no iba a ser juez. En tal sentido, mi patrocinado se acercó a hablar con el jefe personal, porque él ya tenía una estabilidad laboral de más de 3 años, 8 meses, más de 4 años, 3 meses, disculpe, señor juez, en el cual le dijeron que su plaza ya había sido copada y su contrato había rescindido el 31 de diciembre de 2003. En ese sentido, señor juez, mi patrocinado dejó de elaborar 5 meses, previo que presentó una acción de amparo contra la Corte Superior de Justicia. Entonces, a nosotros, o sea, me hago la pregunta, ¿en qué situación ha tenido ventaja o beneficio mi patrocinado? En el cual mi patrocinado ha sido despedido arbitrariamente y todo ese hecho que ha sucedido la ha repercutido en situaciones económicas, porque él ya tenía una estabilidad laboral ganada, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Eso es con respecto al delito de cohecho pasivo específico. Bueno, señor juez, respecto al incumplimiento personal, si bien es cierto, se emitió una sentencia a fin de que se excluya a Rodolfo Orellana Rengifo de las investigaciones preliminares sobre el delito de lavado de activos, esto por los plazos que habían transcurrido en exceso, dicha sentencia no llegó a cumplir con sus efectos, eso debido al principio de prioridad de instancias, ya que al haberse apelado la sentencia por la Sala Superior de Corte Superior de Justicia de Ucayali, dispuso revocar la misma declarando nula la sentencia. Asimismo, no se ha tomado en cuenta que mi patrocinado no contaba con una base de experiencia en materia constitucional, siendo que el asistente judicial Hegel Ricardo Céspedes Jaimes era el encargado de proyectar las resoluciones en dicha materia, aunado a ello las condiciones reales de trabajo en el juzgado de Atalaya. Pero cuanto en la época de mi patrocinado se desempeñaba como magistrado, no contaba con un acceso a algún tipo de archivo jurisprudencial. Asimismo, no tenía acceso a internet, lo que impidió que pudiera conocer la jurisprudencia que señala el Ministerio Público. Asimismo, consideró que su sentencia estuvo con arreglo a ley, mas no pretendía encubrir a Rodolfo Orellana de los procesos que tenía. De igual manera, se tiene que tomar en cuenta las circunstancias en que se devolvieron los hechos, que para el momento de la sentencia poco o nada conocía la red criminal de Orellana Rengifo y sus extensiones en los distintos estamentos del Estado, siendo mi patrocinado más que responsable, una víctima de las circunstancias, quien por ser impetuosidad y ánimos de creer ser profesionalmente fue inducido a cometer el error de emitir una sentencia con discordancia legal y llevado por un asistente como Ricardo Céspedes Jaimes, quien participó como casi todos los jueces del juzgado de Atalaya y tenía un modo de operar con los abogados de Orellana. Asimismo, quiero recalcar, señor juez, que la sentencia emitida mediante resolución número 12 del 2 de diciembre de 2013, mi patrocinado ya no era juez de juzgado de paz letrada de Atalaya, porque mediante resolución administrativa números 440-2013-PJUC/PJ de fecha 2 de diciembre de 2000 le designan como juez supernumerario al doctor Luis Amílcar Palomino, en el cual si mi patrocinado no tomó o no le notificaron o no le llamaron vía telefónica o vía fax, que él ya no tenía competencia el día 2 de diciembre. En ese sentido, lo que debió hacer el nuevo juez, debió declarar nulo de oficio la resolución, por ende que él estaba tomando las atribuciones como juez y era competente en los actuados que ha tenido, pero en esta situación no se ha dado, señor juez. Asimismo, la sala penal que ha revisado el caso, la sala superior que revisó el caso y el mismo fiscal, pues también no se han dado cuenta que la resolución número 12, que se ha emitido la sentencia correspondiente, que a mi patrocinado lo están involucrando en esa red de 2 de diciembre, no tenía validez, porque carecía de una situación legal y vendría de nulo de oficio, y eso no lo hicieron. Asimismo, señor juez, respecto al delito de asociación ilícita
El representante del Ministerio Público, en su requerimiento de prisión preventiva, manifiesta que mi patrocinado pertenece al clan Orellana. En resumidas cuentas, solo por el hecho de haber emitido una sentencia a favor de Orellana Rengifo, la misma que con el principio de pluralidad de instancias fue revocada por la Sala Superior mediante un mejor estudio de autos, y que una vez no se toma en consideración el entorno social con el cual se emitió la sentencia. Es decir, para los momentos que mi patrocinado dictó sentencia existía poca información respecto al accionar de Orellana en las distintas sedes judiciales, en particular en el Distrito Judicial de Ucayali. Asimismo, el representante del Ministerio Público no ha demostrado que mi patrocinado haya tenido algún vínculo con dicho clan criminal, a diferencia de sus codenunciados que quienes precisa hasta con números telefónicos con quienes habría mantenido contacto telefónico. El propio Orellana Rengifo, circunstancias en lo que no figura mi patrocinado. El representante del Ministerio Público en el presente requerimiento pone a todos, como se dice, en el mismo saco, no diferenciando el comportamiento individual y las reales circunstancias de cada persona inmersa en la presente investigación. Cabe señalar que mi patrocinado solo conoce a Francisco Poza Olivares por motivos estrictamente laborales, desde el inicio como secretario judicial, y acá sus demás codenunciados como Amílcar Palomino y Wenceslao Carruche los conocía porque en la época que fue secretario judicial, estos últimos eran abogados litigantes. Así mi patrocinado no conocer para nada al codenunciado Ricardo Castro. De igual manera, niega rotundamente haber tenido algún contacto con Rodolfo Orellana, por lo que en ese extremo estaría desvirtuándose que mi patrocinado haya integrado el clan Orellana. Es decir, señor juez, solamente mi patrocinado tenía una relación laboral con el señor Olivares por el tema que coordinaban ciertas diligencias por teléfono con respecto para que él podría salir a la ciudad de Pucallpa y tener las diligencias en el penal con respecto a su labor de juez de paz letrado de Atalaya. Asimismo, señor juez, los documentos sustentatorios dados por el representante del Ministerio Público con respecto a los elementos de convicción, en el cual el informe número 82-2014 MP-ODCI-Pucallpa de fecha 14 de noviembre de 2014 de la Oficina de Control Interno del Distrito Fiscal de Ucayali ha opinado que se declare fundada la denuncia en contra de mi patrocinado por la presunta comisión del delito de prevaricato, hechos que se encuentran en investigación en otro proceso, y que si bien está relacionado al mismo habeas corpus que favoreció a Orellana, no es materia de solicitud de prisión preventiva en el presente caso, por lo que se debería desestimar dicho elemento de convicción en el presente requerimiento de prisión preventiva en contra de mi patrocinado. Es decir, señor juez, que mi patrocinado está llevando un proceso penal diferente juzgado, pero no le han requerido la prisión preventiva, y en el cual él se está allanando a todas las instancias y actuaciones y diligencias que el juzgado puede solicitar para esclarecer los hechos sobre el referente proceso de prevaricato. Y mediante el informe 214-A-2014 OP-OA CSJUC/PJ de fecha 13 de noviembre de 2014, que no determina ningún tipo de responsabilidad de mi patrocinado en la presunta comisión de alguno de los delitos que se le imputan en estos momentos, siendo meramente descriptivos de los cargos que ocupó en la Corte Superior de Ucayali. Asimismo, el acta de verificación de fecha 16 de enero de 2014, extendida por el magistrado Orlando Basagoita Cárdenas, con el cual solo se recaba información de los procesos de habeas corpus que ya se cuenta en el presente proceso, no demostrando responsabilidad alguna sobre los delitos que se le imputan a mi patrocinado. Asimismo, mediante el informe número 0111-2014 ST-AEI-CSJUC-PJ de fecha 20 de noviembre de 2014 de la Oficina de Administración de la Corte de Ucayali, que consigna información del número telefónico celular de mi patrocinado que no revierte de más mínimo aporte de la convicción del juzgado sobre la comisión de alguno de los delitos que se le imputan a mi patrocinado. Asimismo, mediante el informe de procedimientos administrativos de fecha 10 de diciembre de 2014, documento que no revierte de relevancia jurídica en la presente investigación, por cuanto hasta el momento del término del vínculo laboral de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, mi patrocinado no contaba con ningún tipo de sanción administrativa por falta grave. ¿Qué quiere decir eso, señor juez?
que mi patrocinado, en el tiempo que laboró en el Poder Judicial de la Corte Superior de Ucayali, no ha tenido ninguna sanción administrativa. Su situación como secretario y como juez ha sido intachable y cabal. Lamentablemente, por esa resolución que está en este proceso, le quieren repercutir que fuera un corrupto Estado en esta red de corrupción de Orellana, en el cual con esta situación se desvirtúa esos elementos de condición. Asimismo, señor juez, por el motivo que la notificación fue notificado a mi patrocinado el día de ayer a horas 4:30 de la tarde, no hemos podido presentar el escrito con respecto al arraigo familiar, ¿no? En el cual en este acto voy a presentar en esta audiencia el acta de matrimonio número 0033-300 de fecha 29 de agosto de 2012, emitido por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, acreditando la residencia de mi patrocinado, sumado a ello adjunto de contrato de arrendamiento a plazo fijo, con el cual se acredita el domicilio de mi patrocinado. Cabe precisar que dicho contrato se encuentra a nombre de mi cónyuge, al nombre del cónyuge de mi patrocinado. Que mi patrocinado también cuenta con arraigo laboral por cuanto presentamos la resolución de alcaldía número 01-2015 MPP de fecha 1 de enero de 2015, con el cual se designó como asesor legal de la Municipalidad de Purús, a cargo que vine ocupando a la fecha. Así me cuenta mi patrocinado con un predio inscrito en la partida electrónica número 11107-420, adquirido en sociedad de garantías de gananciales, cuyo donde se pretende construir un domicilio conyugal, en el cual se encuentra plenamente acreditado el arraigo de mi patrocinado. Asimismo, no existe peligro de fuga por parte de mi patrocinado, por mayor ejemplo de estar presente en esta audiencia y en las audiencias que puedan haber más adelante, porque él es oriundo de la ciudad de Pucallpa y es ucayalino. Es más, a base de estas imputaciones y de todo este proceso que él está llevando, prácticamente su honra como profesional prácticamente se ha denigrado, ¿no? En el cual él quiere contundentemente que este proceso se realice de acuerdo a los principios transparentes y a los principios que él va a estar inmerso en todas las actuaciones que se pueda dar, a igual a ese proceso que lleva de prevaricato. Eso sería, señor juez. Y solicitarle que se declare infundado la prisión preventiva de mi patrocinado, porque se está vulnerando el derecho a su libertad personal. Correcto. Vamos a pasar a la etapa de la réplica. Si tú me das muy breve, el Ministerio Público se le va a pasar 10 minutos de personas, y a cada uno de los abogados 2 o 3 minutos. Son 5 posiciones de defensa, señor. Me toca hacer la réplica de 5 posiciones de defensa, precisando. Gracias. Bien, señor, la Fiscalía procede a hacer la réplica de las exposiciones realizadas por la defensa. Ante todo, estas las vemos relevando que cada una de las afirmaciones que hemos hecho se encuentran sustentadas en elementos de convicción objetivos que han sido presentados con el requerimiento de prisión preventiva. Estos elementos entendemos que han sido notificados en su oportunidad a la defensa. Por lo tanto, sorprende que algunos abogados que han intervenido mencionen o traten de transmitir la idea que puede llevar a confusión, en el sentido de que no han sido notificados como elementos de convicción o que solamente la Fiscalía ha presentado un papel con afirmaciones sin sustento. No es así. Se ha presentado abundante información anexa al requerimiento que nos convoca en esta oportunidad. Se ha mencionado también que no se les ha notificado la investigación realizada por la doctora Marita Barreto. Hemos mencionado, señor, que esta investigación nace de diligencias realizadas por la Fiscalía Suprema de Control Interno durante más de 6 meses, en las cuales han intervenido todos y cada uno de los procesados aquí presentes. La defensa no tiene oportunidad de
presentar, solicitar la actuación de sus elementos de convicción y ejercitar todas las posibilidades y alegaciones que corresponden. No son nuevos los hechos que acá se están planteando para la defensa. Únicamente hemos mencionado que confluye aquí una investigación realizada paralelamente por la doctora Marita Barreto que contiene similares hallazgos a los que realizó la investigación de control interno. En tal sentido, no hay ninguna afectación al principio de defensa. La defensa del procesado Bosa Olivari ha señalado que en virtud de una carta de LAN que obra en autos, él no habría recibido pasajes del Grupo Orellana ni tampoco habría viajado. Señor, está manifiestamente demostrado con ese documento la expedición de pasajes a nombre del procesado Bosa Olivari y del procesado Castro Vela Patiño. ¿Qué ocurre? Es una regla de experiencia que las empresas adquieren pasajes a través de agencias de viaje. Obviamente, si una empresa adquiere pasajes a nombre, por intermedio de una agencia de viajes, LAN no va a tener registrada a la empresa Orellana como adquirente del pasaje, sino a la agencia de viajes. Este documento lo que dice, señores, el Grupo Orellana no ha adquirido pasajes, evidentemente, porque el documento que mostramos es un comprobante de la agencia de viajes donde ellos manifiestan haber expedido pasajes por orden del Grupo Orellana, o sea, solventados por el Grupo Orellana, a nombre de los magistrados Francisco Bosa y Castro Vela Patiño. Entonces, acá se está presentando esta afirmación para confundir al juzgado. Luego, señor, en cuanto a lo que se refiere al tráfico de influencias en la tarjeta de presentación, no es que el requerimiento de la Fiscalía de la fuerza probatoria de nuestros argumentos se base en una mera tarjeta de presentación. Este es uno de los elementos más que han sido mencionados. Y resulta importante en esta oportunidad, fundamentalmente porque se está negando la pertenencia de los números telefónicos que han sido considerados en el análisis de vínculos que han sustentado la propuesta de la Fiscalía. Se dice, esos teléfonos no me pertenecen. Señor, uno de los teléfonos figura acá en esta tarjeta de presentación y no es negado. Los dos teléfonos que se consideran en el cuadro de vínculos a nombre del procesado Bosa Olivari han sido admitidos por él en su declaración. Esto consta en los documentos que están anexos a el pedido. No sé cómo podría explicarse una negativa, una afirmación en contraria por parte de la defensa. A foja 126 del cuaderno, respondiendo a la pregunta 27, preguntado el procesado Bosa Olivari sobre quién es el titular de los teléfonos 973-255, dice, fue mío en algún momento. Incluso aparece en una tarjeta mía. Y el segundo teléfono también lo reconoce como suyo. Son dos teléfonos nomás los que se presentan aquí. Sí. El primer número es el que figura a nombre de él. El segundo también. Estos son los teléfonos que registran llamadas telefónicas con los teléfonos que también están probados en autos, corresponden a Rodolfo Orellana Rengifo. Ahora, esta información se ha dicho por ahí que no consta en informe de Telefónica. Señor, existe un informe de Telefónica. Telefónica ha remitido incluso un CD conteniendo toda la información del flujo de llamadas en virtud de un levantamiento del secreto de las comunicaciones, un mandato judicial expresamente emitido a tal fin. O sea, el juez dispuso el levantamiento del secreto de las comunicaciones y en base a este mandato se obtuvo toda la información telefónica. El cuadro que ha visto la defensa es un cuadro resumen de esta información contenida en el CD enviado por Telefónica del Perú.
Entonces es una información totalmente veraz. En esta información telefónica está ampliamente identificados los teléfonos de Rodolfo Orellana y los teléfonos del profesor Bozo Olivari y los demás que han sido presentados en este diagrama de vínculos. Luego, bueno, se menciona también que no hay grabación de voces en el tráfico de influencias, señor. O sea, ese argumento no merece mayor comentario, porque evidentemente, si todo va a ser acreditado a través de grabaciones de voces, no existiría la prueba indiciaria que puede fácilmente corroborar las imputaciones por tráfico de influencias que se han presentado. Señala también la defensa que ni Orellana ni Alarcón lo incriminan. Bueno, también es una afirmación débil por cuanto nosotros estamos presentando todos los elementos de convicción que son incriminantes. Evidentemente, los co-imputados, los co-autores, las personas que han actuado de forma concertada para cometer un delito no se van a acusar entre sí. Luego, en cuanto a las prácticas realizadas por su hijo, que hemos presentado también como un elemento más que acredita su vínculo con Rodolfo Orellana Rengifo. Recordemos que estas prácticas se realizaron en una empresa de Rodolfo Orellana Rengifo. Eso también está plenamente establecido. Tenemos aquí la declaración del testigo que lo afirma expresamente. Y lo podemos mencionar. Señala, otra persona vinculada era Francisco Bozo Olivari y su hijo, otra persona que vi era Francisco Bozo Olivari y Franco Boza Northcote, el primero presidente de la Corte de Ucayali. Rodolfo Orellana Rengifo le hizo entrega de dinero en algunas oportunidades, no pudiendo precisar los montos. Este dinero era para que direccionara sus casos. Su hijo de Franco Boza Northcote, laboró en Guardia Civil 835 San Isidro como asistente del área penal en una de las empresas de Orellana Rengifo, pagando mensualmente aproximado de 1.200 nuevos soles. Presento en este acto la declaración del testigo que por razones de protección está identificado con clave 012-2014. Luego se ha afirmado también que el proceso disciplinario impediría dictar una medida de detención. Eso también no es correcto. El proceso disciplinario persigue sus propios fines y está dirigido a controlar unas faltas o los deberes de las normas de trabajo. En cambio, la suspensión preventiva viene para evitar la continuidad en la comisión de delitos y es propia de este proceso. No hay colisión entre ambos. Con respecto a lo que ha manifestado la defensa del procesado Palomino, es evidente que cuando se trata de cohecho no se puede en todos los casos exigir tampoco una prueba ya contundente. Nos encontramos en un esquema de prueba indiciaria en el que se está reconstruyendo la realidad de un acto de cohecho presuntamente realizado. Recordemos que estamos no ante el dictado de una sentencia, la declaración ya final de verdad de un caso que ha sido investigado. No, señor, estamos en la etapa de inicio de una investigación preparatoria en la cual precisamente la finalidad es probar los elementos de convicción graves que hasta el momento existen. También ha afirmado la defensa que el procesado Palomino no redactó la sentencia, pero esto no tiene mayor relevancia porque finalmente él ha suscrito y la ha hecho suya como juez. Él es juez, él es la persona responsable de su decisión. No se puede eludir la autoría de la resolución afirmando que el secretario es el que la redacta. En cuanto a las llamadas telefónicas
ya hemos referido también. Y en cuanto a que ejerció durante 2 meses el cargo, aun cuando sea temporal el ejercicio del cargo, esto no impide establecer la vinculación del procesado con la organización orellana. Hay también unos documentos que ha presentado la defensa del procesado Palomino referido a el arraigo laboral, que consisten en fotocopias simples, una de las cuales menciona que ha trabajado en el estudio Donaire desde el 1 de septiembre hasta la fecha, de 2012, 1 de septiembre de 2012 hasta la fecha, lo cual colisiona también con la realidad admitida por todos, que el señor en ese lapso ejerció el cargo de juez como funcionario público. Por lo tanto, no es exacto lo que se menciona en esta constancia laboral, que, como repetimos, ha sido presentada en copia simple. El caso del procesado, perdón, sí, esta constancia laboral también está referida a un supuesto empleo en la ciudad de Pucallpa. Sin embargo, está acreditado en autos que el domicilio del procesado es en ciudad distinta, en la localidad de Huánuco. Tiene domicilio registrado ante el órgano de recaudación tributaria ubicado en Girón Damaso Veraún, número 853, Huánuco. Un teléfono también fijo, registrado en la empresa telefónica, en el inmueble ubicado en Girón Moquegua 177, urbanización Las Moras, Huánuco. Es decir, tenemos por un lado que existen registros de teléfono y domicilio fiscal en Huánuco. Por otro lado, el procesado pretende acreditar que va a trabajar en un estudio en Pucallpa con una constancia que afirma que viene trabajando desde 2012 hasta la fecha, pasando por alto el tiempo que ejerció como funcionario público, específicamente como magistrado. En cuanto al procesado Castro Velapatiño, bueno, en cuanto al procesado Castro Velapatiño, ha afirmado también que no se han acreditado, no se han acompañado elementos de convicción. Lo ha afirmado de manera bastante categórica, relevante, y la verdad es que a la Fiscalía le llama la sorpresa porque están los elementos acompañados en el pedido, en el requerimiento fiscal. Aclaramos nuevamente que la precisión que se presentó posteriormente el día de ayer, que ha justamente propiciado o traído como consecuencia esta diferencia de opiniones con la defensa, es un documento que simplemente precisa argumentos, no acompaña ningún elemento nuevo. Por lo tanto, hacer mención a que elementos de convicción no están acompañados al requerimiento de la Fiscalía choca con la realidad del proceso. Está acreditado en el requerimiento que se adjuntaron todos los elementos que sustentan el pedido de la Fiscalía. En cuanto a lo que menciona el procesado Castro Velapatiño, de que el viaje en mayo de 2013 fue realizado cuando era fiscal, debemos mencionar que cuando la Fiscalía atribuye la comisión del presunto delito de cohecho, lo hace mencionando no solo la recepción de los pasajes, sino también otros beneficios o ventajas que presuntamente ha recibido el procesado. Esto está en investigación. El viaje del procesado muestra palmariamente la vinculación que tiene con el Grupo Orellana. Eso no se puede ocultar. O sea,
Claro, no necesariamente se consume el sentido de esta prueba en la función de corrupción por un caso determinado. Este pasaje recibido acredita sobre todo la vinculación del procesado Castro Vela Patiño con la organización Orellana. Eso es lo que no explica. Luego, igualmente, en las comunicaciones, la defensa del procesado ha afirmado que estas habrían sido hechas en momento distinto al ejercicio del cargo, y eso no es verdad. Existen aquí llamadas realizadas durante el tiempo en que ejerció el cargo, y eso está presentado en el registro de llamadas telefónicas. Específicamente, vemos aquí llamadas del teléfono, entre el teléfono 961-07-8621 perteneciente al procesado Bozo Olivari y el teléfono 951-575-158 de Ricardo Castro Vela Patiño, realizadas desde el 15 de febrero del 2013 al 15 de octubre del 2013. Sí. Igualmente, llamadas de teléfono, entre el teléfono 973-255 del procesado Bozo Olivari y el 951-575-182 del procesado Ricardo Castro Vela Patiño, entre el 16 de enero del 2013 al 6 de agosto del 2013. Las otras llamadas que han sido ubicadas tal vez fuera del periodo en que ejerció el cargo son también acreditativas de la vinculación con Orellana, existiendo incluso llamadas directas entre el procesado Castro Vela Patiño y Rodolfo Orellana Rengifo. Eso hay que recalcar, hay llamadas directas entre Ricardo Castro Vela Patiño y Rodolfo Orellana Rengifo desde noviembre del 2013 hasta avanzado el año 2014. Señor, luego ha mencionado también la defensa que el amparo que resolvió el procesado Castro Vela Patiño no tenía relación con Orellana. Se refiere a que el amparo, a que el señor Orellana no era parte en el proceso de amparo. Eso es evidente. Lo que la Fiscalía ha mencionado es que en el amparo se beneficiaba a una empresa vinculada a Rodolfo Orellana Rengifo. Esta empresa es Ambros Global, empresa para la cual actuaba la abogada Wendy Elizabeth Flores Menéndez, de quien existen demostrados vínculos con Rodolfo Orellana Rengifo. Se ha dicho también que hemos centrado la fundamentación del peligro procesal en el artículo 268. Eso también nos ajusta a la verdad. Hemos precisado el 268 como un aspecto adicional a sumarse a los otros elementos de peligro procesal que hemos sustentado en esta audiencia. En cuanto al peligro procesal, además, señor, queremos mencionar que existe el antecedente del testigo que ha declarado con las iniciales AFJJ que por haber realizado declaraciones sobre la causa en la cual la abogada Wendy Elizabeth Flores, vinculada a Rodolfo Orellana, tenía interés, esta es la causa 362-2013, fue primero cambiado de ubicación y regresado al juzgado liquidador de Yanacocha y posteriormente cesado en su encargatura. Esto obra como evidencia número 23, acompañado del requerimiento de prisión preventiva. En el caso del procesado Portugal Cerruche, únicamente vamos a decir que ha señalado la existencia de un pedido de colaboración eficaz como un elemento a tenerse en cuenta para
el pedido que se está, el requerimiento fiscal de prisión preventiva. Sobre este punto, solamente queremos recordar que la solicitud de colaboración eficaz de existir solamente da lugar al inicio, a la iniciación de un procedimiento que se realiza de manera separada del proceso formalizado. Creo que no se refirió a colaboración eficaz, sino a conclusión anticipada. ¿No? Colaboración eficaz, ya. Sí. Y fue colaboración, señor. Y este procedimiento, como decíamos, está sujeto a una evaluación y un procedimiento de comprobación. Antes de que se realicen estos trámites, evidentemente no puede tomarse en cuenta para efectos de ninguna medida. En cuanto al procesado Reategui Pisco, expresa que no se ha adjuntado su declaración indagatoria. Bueno, evidentemente la Fiscalía ha presentado todos los elementos que sustentan el pedido. Hay actuaciones que no son conducentes, no abonan en el esquema que la Fiscalía está planteando y evidentemente tiene que ser presentado por la defensa con su teoría del caso. Evidentemente no era en este caso relevante para la Fiscalía la declaración del procesado Reategui Pisco, esa es la razón por la que no se adjunta y eso no es nada ilegal, eso es algo normal. Luego, ha mencionado también que su situación patrimonial no ha sido investigada. Bueno, en ese sentido también repetimos que estamos en un estadio de inicio de la investigación preparatoria. Se han reunido elementos de convicción graves en una investigación, en una etapa preliminar, pero recién se está iniciando la etapa preparatoria, que es precisamente la que tiene como finalidad reunir todas las pruebas de cargo y descargo, la que por ley está también considerada a ser como la etapa donde se va a dar con toda amplitud de la actuación probatoria de herramientas procesales que la ley contempla. Entre estas, los levantamientos de secretos bancarios, reunir la información financiera, bancaria, necesaria, procedimiento que toma, como comprenderán, un tiempo considerable y que precisamente por esta naturaleza están reservados para ser actuados en la investigación preparatoria, no antes. Esa es la razón por la cual esta afirmación de la defensa también se explica de esta manera. Bien, señor, con esto damos por cumplido nuestra réplica. Es todo, señor. Gracias. Las réplicas que sean referidas a lo vertido por el Ministerio Público, vamos a darle 3 o 4 minutos a cada abogado. No sé si la defensa de Bosa Olivari va a hacer uso de la palabra cada abogado o uno solo. Señor juez, por la Procuraduría de repente hacer un... Ya sí, perdón, discúlpeme. Gracias, señor juez. Muy breve, 3 minutos. Muy breve, señor juez. Señor juez, en el tema de lo que significa el tema de lo que me convoca, cuando usted ha podido escuchar la defensa de Bosa Olivari, ha querido, con los argumentos esgrimidos, señalar de que no existen elementos de convicción. Para él no es un elemento de convicción el tema de que hay una declaración de un testigo, de un miembro del Poder Judicial de la región Ucayali, que ha descrito de manera clara cómo es que Bosa Olivari, en el ejercicio del cargo, lo llamaba, lo persuadía, y cuando no podía comprar una voluntad, específicamente existía lo que ha señalado, las sanciones administrativas. Y eso está en el proceso, eso está en el pedido formulado por el señor representante del Ministerio Público. Esos son elementos de convicción. Cuando nosotros hablamos del tema del ejercicio de la función de Bosa Olivari, ahora todavía juez titular de la Ucayali, tranquilamente tenemos que ver cómo es que efectivamente tiene injerencia en los asuntos de interés en el Poder Judicial. Y me voy a tener que referir a las declaraciones de Luis Amílcar Palomino Morales, uno de sus coinculpados en el presente proceso. Cuando se estaba resolviendo el tema de la sanción de habeas corpus, que era el interés de la red Orellana,
El propio Luis Amílcar Palomino señala de que aquella persona que tramitaba esos intereses, Tomás Enrique Torrejón Guevara, ¿y quién es Tomás Torrejón Enrique Guevara? Una persona muy conocida de Bosa Olivares, aquel que lo defendía ante Logma y Odegma, conforme lo refiere en su declaración indagatoria de fecha 31 de marzo. Esa persona que tramitaba todos esos intereses de la red orellana. ¿Qué es lo que dice Luis Amílcar Palomino Morales? Es aquella persona que se había contactado con él, que tenía conversaciones telefónicas con él y que le decía que para efectos de resolver tenía que comunicarse con Bosa Olivares. Esas son las razones, señor, para decirle que efectivamente existe un grave riesgo respecto a que si existe la permanencia en el ejercicio del cargo de Bosa Olivares, tendríamos el grave riesgo de obstaculización de lo que es el tema de las pretensiones que tiene tanto el representante del Ministerio Público como el actor civil. Señor, voy a hacer uso de 2 minutos y medio y 30 segundos la otra defensa. No sé si yo estoy mal, algo ha pasado o en algún sitio se han quedado los medios de prueba del cuaderno de prisión preventiva, ¿sí? ¿Cómo vamos a debatir? No ha llegado nada. Me ha llegado 24 folios de prisión preventiva y 15 de impedimento de salida del país. Eso es lo que me han notificado ayer, ¿sí? No sé si a los demás colegas ha sido lo mismo. Y si usted tiene el cuaderno de prisión preventiva completo, señor, o está confundiendo a la Fiscalía, que como ha hecho la formalización de la denuncia, debemos de ir sobre el expediente de formalización de la denuncia, lo que no es correcto. Entonces aquí hay un listado de cosas y ha puesto el número del folio de la formalización de la denuncia como elementos fácticos y elementos de condición y prueba. ¿Cómo podríamos nosotros debatir esta situación ahora? Ellos tienen todo, la Procuraduría tiene todo y los abogados no tenemos nada. Hay un problema, señor, está mal hecho, está mal notificado, está sin el tiempo necesario y a última hora. Y lo que es peor, señor, le acaba de entregar ahorita a la Fiscalía una declaración de un colaborador del hijo del señor Bosa que no es parte del proceso, que no se puede defender para que acusen a su padre. No puede ser posible que eso esté ocurriendo, señor. No se lo voy a permitir bajo ningún punto de vista del Ministerio Público. Tiene la carga de la prueba, es defensor del derecho a la legalidad y tiene que hacer las cosas como están establecidas, no como él piensa. De ninguna manera, señor. Entonces, yo me cuento con el impedimento absoluto de ejercer una defensa, de poder debatir la prueba a la par con la otra parte, porque no tengo nada. Exijo, señor, que me entregue los documentos que sustentan su prisión preventiva para poder debatir. De lo contrario, yo no me voy a ir de ninguna manera al expediente de formalización de denuncia, porque esa no es la forma ni el procedimiento de la carpeta fiscal de prisión preventiva. Entonces, no es que yo venga a decir tal o cual cosa. El señor Bosa Olivares tendrá que decir qué es lo que ha ocurrido porque él está en el lugar. Tampoco es correcto que nos pongan, señor, una copia certificada de un señor que ha puesto unas iniciales que no sabemos quién es y de acuerdo al procedimiento premial tiene que ser corroborado con otra prueba. No es que venga el dicho de quien pueda estar resentido porque lo presionaban, lo cambiaban y sacan de un sitio y no hacen el traslado de la prueba de un expediente administrativo como corresponde. No tengo ese documento para poder rebatir la defensa, no lo tengo, lo tiene el señor. ¿En dónde? En su formalización de denuncia, pero no en el cuadro de prisión preventiva. Entonces, si no están las cosas completas, señor, no sé, de verdad, estamos en un problema porque nos consideramos y considero que no voy a poder debatir la prueba y mis colegas no sé qué dirán al respecto. Es lo único que tengo que decir al respecto, independientemente si es el número, si es la tarjeta, si en su indagatoria dijo que sí, si el otro señor vino por acá y el señor Villacrés vino por el otro lado y que el otro colega ya se contactaba directamente con Reyana. Por lo tanto, creo yo que también él es parte de la red. Entonces, en esos extremos, señor, consideramos que hay una vulneración y todos los abogados, todas las defensas, hemos coincidido que hay un listado de cosas, pero no tenemos la prueba, que tenemos que debatir. En su oportunidad, ellos podrán certificar lo que estoy diciendo, o a mí no me llegó, o en algún lugar se lo dejaron, o se olvidaron en el taxi cuando fueron a dejar apuradamente el día de ayer este cuadernillo, que es lo único que tengo. Le voy a pasar una réplica a mi colega. Brevemente, señor.
el Ministerio Público puso en diapositiva el documento de cobranza y me estoy remitiendo a los elementos de convicción que sustentan su pedido de suspensión de derechos del imputado Boza Olivari. En la página 32 y 33 están los elementos de convicción que el Ministerio Público trae a este debate. Y en estos elementos de convicción no está la tarjeta, no está la declaración, no está la foto que sale del hijo que practicó, no está. Y no está el famoso testigo AFHH, no está como elemento de convicción en el requerimiento del Ministerio Público pidiendo la suspensión. No está. Es el documento del Ministerio Público, no lo está diciendo la defensa. No existe aquí, no existe la tarjeta, no está acá como elemento de convicción para suspenderlo. No está aquí que el hijo haya trabajado, no lo ha presentado el Ministerio Público. No forma parte de sus elementos de convicción. Y por último, señor, este testigo AFHH no es testigo. Es una declaración que se dio administrativamente en ODECMA. La Fiscalía no lo ha llamado a declarar, no ha declarado ante el Fiscal Supremo de Control Interno. ¿Qué tipo de declaración es esa? Está ilegalmente incorporado al proceso. Eso es todo, señor. Antes de pasar al siguiente letrado, quería pedir una aclaración a la Fiscalía, a fin de que nos informe si los investigados han tenido acceso a la investigación realizada en la Fiscalía de Control Interno, si han sido notificados, se han acudido, si han tenido oportunidad de Sí, señor. buscar documentos. Señor, la investigación de control interno, que ha durado más de 6 meses, ha sido comunicada a cada uno y todos los investigados presentes. Ellos han declarado, han tenido acceso al expediente y es estos elementos del expediente de control interno los que sustentan el requerimiento hoy. Mal se puede hablar de indefensión, de no conocer cuáles son los elementos que se han reunido en el expediente fiscal. El informe de control, el informe final de control que está también en los actuados, hace mención a la tarjeta de presentación. O sea, cada una de los elementos está plenamente incorporado. Además, señor, existe también el deber del letrado de estar pendiente, diligente en la revisión de la carpeta. Ellos han sido notificados el día de ayer, pero han podido venir a revisar los actuados a este juzgado. Por favor. Señor, ¿está aceptando el señor? Perdón. Doctor, ¿acabó su intervención? Sí, señor, simplemente para precisar, como usted ha preguntado, que los señores sí han estado debidamente notificados de las actuaciones realizadas durante toda la investigación preliminar, que son las que sustentan esta presentación. Estamos en la etapa de dúplicas y réplicas, era una aclaración que necesitaba hacer la dirección. Doctor, la información que presenta el señor fiscal viene de la doctora Barreto y nosotros no somos parte en ese proceso. Yo no estoy acreditado en ese proceso, ¿cómo voy a ir a revisar algo en donde no soy parte? Yo he sido contratado por el señor Boza hace un mes, señor, y ha tenido 6 u 8 meses la investigación. Lo que yo le digo es, el señor fiscal dice ahora, si en la mañana llegó el expediente o ayer, ¿por qué no ha venido a revisar el expediente? No se pase, pues, o sea, yo tengo otras diligencias, señor. No puede ser posible que eso esté pasando, señor, de ninguna manera. Exigimos que tener el debate, para hacer el debate, no es la primera vez que participamos en este tipo de requerimiento de prisión preventiva, señor, en donde nos ponen todos los elementos a todos los abogados para debatir la prueba. Y si tenemos que incorporar medios nuevos de prueba, tiene que ser admitido por su despacho, señor, y pasar para el debate correspondiente. En este momento no sé si los demás colegas están en la misma posibilidad de hacer este debate. Cada uno tendrá que decir lo que corresponde en su réplica. Gracias, señor. Correcto. La defensa de Palomino Morales. Señor magistrado, la defensa técnica de Palomino Morales va a corroborar lo que está expresando mis colegas. Aquí lo que existe es una vulneración al derecho constitucional y restricto de defensa.
no existe igualdad en los sujetos procesales, no hay equidad. Y aquí el representante del Ministerio Público, en lo que a mi patrocinado se refiere, manifiesta de que como elemento de convicción se encuentra el CD con el reporte de las llamadas entrantes del celular de mi defendido y hace mención a la existencia de un CD. Muy respetuosamente yo quisiera preguntar al señor representante del Ministerio, ¿en qué parte de su pedido de requerimiento de prisión preventiva está el CD? ¿En qué parte? No se nos ha puesto en conocimiento para el contradictorio correspondiente. Lo que debemos de recordar al señor representante del Ministerio Público es que a fojas 336 al 361, lo que obra simplemente es un acta fiscal de análisis preliminar de tráfico de llamadas. Solamente eso, pero que no está incorporado ni ofrecido como elemento de convicción en esta solicitud de requerimiento de prisión preventiva. En relación a estos elementos sobre el delito de cohecho que se atribuye a mi defendido, el representante del Ministerio Público ha aceptado aquí en que este elemento se presume, se infiere. Señor magistrado, estamos frente a quien debe ser el representante de la legalidad, de la defensa de los derechos constitucionales. Y sabe muy bien el representante del Ministerio Público que el derecho penal no es subjetivo, el derecho penal es objetivo. Entonces aquí no se puede presumir, no se puede inferir. Pero hay algo más, señor magistrado. El representante del Ministerio Público, para desvirtuar el arraigo domiciliario al que hemos hecho mención, en el sentido de que mi defendido tiene domicilio conocido en la ciudad de Pucallpa, ha hecho mención a un RUP, se ha valido de un registro, del registro único de contribuyente, pero no se ha tomado la molestia de leer que ese RUP ha sido ya dado de baja hace años. Y en autos lo que existe, señor magistrado, es esta ficha de RENIEC. Y esta ficha de RENIEC está en autos. ¿Y qué dice la ficha de RENIEC, señor magistrado? Dice que mi patrocinado vive en Ucayali. Aquí está. Entonces, ¿por qué no puede ahora decir de que mi patrocinado vive en Huánuco y no en Ucayali? Aquí hay graves inconsistencias, incongruencias. Señor magistrado, se dice de que mi defendido habría integrado la red de Orellana o del Clan Orellana, como está sosteniendo el Ministerio Público. Pero lo que no dice el representante del Ministerio Público es que mi propio patrocinado, al advertir la irregularidad en el concesionario del habeas corpus, él ha declarado nula la sentencia de mutuo propio. Entonces, nos preguntamos, señor magistrado, ¿dónde está el daño? ¿Dónde está el perjuicio ocasionado al Estado? ¿Existe acaso afectación al principio de lesividad al que hace referencia el artículo 4 del título preliminar del Código Penal? Si no hay esta lesividad al bien jurídico, entonces, ¿de qué imputación estamos hablando? Por esas consideraciones, señor magistrado, nuevamente nosotros reiteramos de que se declare infundado el pedido de prisión preventiva contra mi defendido. La defensa de Castro de la Patiño. Sí, señor juez, muy brevemente. Esto sucede cuando el encargado constitucionalmente de defender el principio de legalidad se vuelve en una suerte de nueva Santa Inquisición. Se atropellan los derechos. El señor representante del Ministerio Público dice una y otra vez que a nosotros nos han cursado el requerimiento de prisión preventiva con los anexos. Y ha escuchado, señor juez, que a ninguno de nosotros nos ha llegado a los anexos. Los elementos de convicción jamás han sido anexados. Yo solamente cuento con 34 páginas, que es un relato que carece de total respaldo jurídico porque no hay subsunción, que solicita la privación de libertad de mi patrocinado a través de la medida cautelar personal de prisión preventiva. No los tengo y por lo tanto no he podido ejercer contradicción respecto a esos supuestos elementos de convicción que no han sido desarrollados por la Fiscalía. Otro punto, el señor fiscal dice, está demostrado que a través de una empresa Orellana Rengifo habría comprado pasajes a mi patrocinado. La pregunta es ¿cuándo?
fue en mayo, cuando no era juez, y luego dice, porque se da cuenta que es atípica esa imputación, porque no hay una vinculación cronológica y echa por tierra esa vinculación funcional que debe haber en un delito de infracción de deber como es el que se le está imputando a mi patrocinado. Y dice, pero también habrían otras ventajas, también habrían otros beneficios, pero está en investigación. O sea, el pasaje solamente demuestra el vínculo, es una de las ventajas, pero es la única que está sustentada en su requerimiento de prisión preventiva. No nos puede decir de manera gaseosa que habrían otras. ¿Cuáles? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando era juez, cuando era fiscal superior, cuando fue fiscal especializado en delitos de corrupción. ¿Cuándo, señor fiscal? Si lo está investigando, termine de investigarlo. Cuando tenga algo certero, entonces solicite la prisión preventiva y vendrá aquí, debatirá conmigo, a ver si le pueden declarar fundado su solicitud o su requerimiento de prisión preventiva. Pero hoy por hoy, usted está diciendo que un beneficio que habría sido entregado o proporcionado a mi patrocinado para que emita una resolución en el cumplimiento de sus funciones como juez mixto de Yarinacocha, está totalmente desvinculada. Entonces, cuando averigüe, cuando determine, al menos meridianamente, cuáles son esas otras ventajas, primero podría formalizar, y segundo, más gravemente, quizá, si es que usted lo llega a determinar, podría pedir prisión preventiva, pero tendrá que venir acá a debatir. En segundo lugar, nos señala el representante del Ministerio Público que habrían llamadas, que está acreditado. Yo no tengo acá el registro de llamadas. Él ha copiado y pegado y ha hecho un cuadrito con llamadas, pero yo no sé de dónde sale esa información. Nos dice que en una declaración, la declaración está acá, a mí no me llegó. Yo he asumido la defensa de mi patrocinado el día de ayer a las 4 de la tarde. Desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana he estado revisando una y otra vez el requerimiento de prisión preventiva. Y en base a ello he diseñado mi estrategia, lo que yo considero que es una estrategia de defensa, y el día de hoy expongo los argumentos en base a esta estrategia de defensa. Pero a mí no se me ha anexado ese registro, ese CD de registro de llamadas. Y no está. Yo no sé, y quiero decirlo, esto no es mi primera audiencia de prisión preventiva, pero cada vez que me corren traslado de un requerimiento fiscal de prisión preventiva, me anexan todos los elementos de convicción. ¿Para qué? Para que se suscite el contradictorio, que es la esencia de la programación de audiencias como esta. Que se venga a debatir, que se venga a convencer, a persuadir. ¿Y con qué se persuade? Con razones jurídicas, no con impulsos mediáticos. Por eso le decía en la primera intervención que yo tenía, no porque una y otra vez se invoque el nombre de Orellana Rengifo, se va a tener que determinar o se va a tener que declarar fundado la solicitud del señor fiscal. Tiene que sustentar de manera jurídica. Y respecto a la subsunción, no ha dicho nada. Ha dicho que aquella ventaja no solamente se limita al pasaje aéreo, sino a otras. ¿Qué otras? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué habrían consistido? Es que el derecho penal, señor juez supremo, y usted lo sabe más que yo, es el derecho, es la parcela del derecho más drástica del ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, nosotros necesitamos limitar el jus puriendi. Ya lo señala el profesor Zaffarón. Entonces, la teoría del delito sirve precisamente para evitar ese empleo, ese ejercicio arbitrario del jus puriendi. De ahí que surjan los elementos. Y si el señor fiscal en su requerimiento de prisión preventiva no cumple ni siquiera con realizar el proceso de subsunción, que se supone que lo debe saber, entonces, ¿de qué estamos hablando? No nos puede decir de manera gaseosa de otro. Y yo he dicho algo muy claro, he estado citando doctrina. Yo he citado al doctor Celis Mendoza Ayma, y él nos dice, en su libro de la necesidad de imputación concreta a lo largo de todo el proceso penal, nos dice lo siguiente: la imputación necesaria debe correr a lo largo de toda la investigación. Entonces, cuando el señor fiscal desarrolla el primer argumento, tiene que contestar 3 interrogantes. El elemento fáctico, existe una conducta, el elemento jurídico, que abstractamente sea pasible de ser considerada como delito,
Y finalmente, el elemento conviccional, no probatorio, porque ahora no estamos hablando de prueba, eso será más adelante, conviccional. Fáctico, ya el imputo. Jurídico, no hay un sustento jurídico, y menos conviccional. Señor magistrado, y solamente para terminar, a mi patrocinado se señala, no, el señor representante del Ministerio Público en ningún momento ha contestado y ha precisado en qué habría consistido el peligro de obstaculización. Cuando yo le señalaba que él decía que mi patrocinado, como había sido juez y conocía gente en el Poder Judicial, iba a destruir información y documentación, como defensa le dijimos, ¿qué documentación le falta recabar? ¿Cómo lo impediría? No ha dicho nada. Correcto, doctor, ya el tiempo ha sido largamente. Señor magistrado, un último punto. Señor, ya, en el requerimiento para una dúplica creo que se ha excedido, señor, disculpe. Disculpe, el señor fiscal... Ya estoy dirigiendo el debate, ponga término a su exposición. Sí, el señor fiscal cuando sustenta el peligro de fuga dice porque los otros integrantes de la organización criminal de Orellana se han escapado. El peligro procesal, el peligro de fuga es personalísimo. Mi patrocinado no tiene que pagar las culpas de las acciones que puedan tomar otros señores. Y eso también lo señala el profesor Gonzalo del Río Labarte. Correcto. Con fundamento jurídico, señor. Concluido su intervención. Tiene el uso de la palabra la defensa de Portugal Cerruche. Ya. No va a hacer uso de... Ya. La defensa de Jorge Antonio Reátegui Pisco a través de la videoconferencia. Doctor, lo escuchamos. Sí, señor juez, quería recalcar el tema que el fiscal señala que la declaración indagatoria de mi patrocinado no es relevante. Con esta afirmación el fiscal está vulnerando claramente el derecho a la defensa, al debido proceso, al principio de la presunción de inocencia. Por cuanto los demás codenunciados han rendido su declaración y a mi patrocinado no se le brinda ese derecho. Y esta afirmación colinda que el fiscal está haciendo abuso de derecho. Es más, señor juez, el requerimiento de la actitud preventiva del señor fiscal, en la parte 3 dice, imputados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula a los imputados como autores o partícipes del mismo, muestra todas las declaraciones de todas las personas que están inmersos en este proceso, en el cual la declaración indagatoria de mi patrocinado no se encuentra. Entonces, ¿de qué estamos hablando con el señor fiscal? Él debería defender el principio de legitimidad, en el cual no lo está haciendo con mi patrocinado. Asimismo, como el punto 2, el fiscal menciona sobre la situación patrimonial de mi patrocinado, siendo que se ofreció la partida de matrimonio emitido por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo como uno de los elementos de arraigo familiar. Más aún, la esposa de mi defendido labora en la ciudad de Cucal. Eso solamente quería hacer la réplica, señor juez. Ya concluida esta primera parte, vamos a pasar a continuación al tema del impedimento de salida del país. Vamos a conceder el uso de la palabra al Ministerio Público y a todas las partes se les exhorta para que sean breves en sus intervenciones y se refieran exclusivamente a este punto. Señor, únicamente para mencionar que el requerimiento de impedimento de salida fue presentado en forma aparte, en un cuaderno separado, por lo tanto consideramos que no iba a ser materia de esta audiencia. Se ha citado también para después. Se consideró que había conexión entre las dos peticiones, entre los dos requerimientos, y por eso que hemos hecho una audiencia única, si no hubiéramos tenido que hacer 2 o 3 audiencias. Y el plazo que tenemos para este tipo de audiencias es no más de 48 horas. La citación ha sido para 2 audiencias, señor, efectivamente, una a continuación de la otra, pero una terminando después. Por eso no es una audiencia única que vamos a ver todos los 13 casos. Lo invitamos más bien a que formule su requerimiento y a todas las partes respecto del impedimento de salida del país. Un receso de 10 minutos, ¿ya? Sí, gracias. 10 minutos de receso.